Soy Angustias Martínez Vicente. Soy natural de La Peraleja, es un pueblo de la provincia de Cuenca, una de las provincias que tiene España, pues de allí nací. Mi infancia fue bien, una infancia tranquila, una infancia, en fin, en un hogar constituido, muy bien, hasta que llegó la Guerra Civil Española. Ahí ya empezó la tragedia. Angustias Martínez Vicente tenía 17 años cuando fue arrestada, torturada y condenada a 20 años de prisión durante la dictadura de Franco en España. Una entre cientos de miles de personas, pero ella sobrevivió. Lleva una hermosa blusa violeta, su cabello, de un tono plateado brillante, recogido en un peinado suave y ondulado. Sus ojos son cálidos, su mirada clara. Irradia dignidad y fortaleza. Estamos sentadas una frente a la otra en una habitación que da a un patio trasero en el corazón de Madrid. En la sede de la Asociación de Expresos Políticos y Represaliados Políticos. Es el veranillo de San Miguel, las ventanas están abiertas, el murmullo del tráfico se escucha a lo lejos. En julio de 1936, un grupo de militares se subleva contra el gobierno elegido democráticamente. Uno de los generales es Francisco Franco. Mientras Hitler y Mussolini envían armas y soldados para apoyar a los golpistas, el resto del mundo anuncia que no intervendrá en los asuntos internos de España. Se establece un pacto de no intervención. Europa traiciona a España. El país queda solo en su lucha contra el fascismo. Yo no era muy mayor, pero entendía lo que estaba en juego. Democracia y libertad, o fascismo y represión. Debíamos defender al gobierno legítimamente elegido. Me uní a la Federación de Juventudes de Izquierda. Nuestro trabajo detrás del frente consistía en campañas de alfabetización, coser ropa para los hospitales y para los niños evacuados de sus hogares. En 1939, Madrid cae. La ciudad que simbolizaba la resistencia. Más de 600.000 personas han muerto, 500.000 se ve obligado al exilio. Pero la guerra civil no termina ahí. Franco se siente victorioso, lleno de sed de venganza. Empiezan las purgas. Arrestos arbitrarios, juicios sumarísimos, ejecuciones en masa. Por todo el país surgen campos de concentración como hongos en la tierra. Millones de personas son encarceladas. No se sabe cuántas son ejecutadas. Después de la victoria de Franco, comenzó la persecución. Toda mi familia, todos fueron encarcelados. Mi padre, mi tío, mi abuelo materno, mi hermano y yo, mi tío materno, mis tías y sus esposos. Mi madre fue acosada constantemente, interrogada y perseguida. Nuestra casa fue confiscada. La guerra terminó el 29 de marzo, y yo fui arrestada el 1 de abril de 1939. No había cumplido 18 años. El ser humano no teníamos ningún valor, era exclusivamente lo que querían hacer con nosotros. De hecho, muchas chicas jóvenes desaparecieron, muchas, abusaban de ellas y después pues ya desaparecían. Una persona no valía nada, estabas completamente a merced de ellos. Muchas jóvenes desaparecieron, muchas. Fueron explotadas sexualmente y luego desaparecieron. El día que fui arrestada, estaba visitando a unos amigos de mis padres en la capital de provincia, Cuenca. El padre de la familia, que era médico, fue fusilado más tarde. 2 personas me delataron. Éramos del mismo pueblo, eran campesinos. Me llevaron a la sede central de la Policía Militar y Política. Allí ocurrió la primera paliza. Bueno, la acusación oficial era, imagínense, que yo era fundadora de la Juventud Libertaria de Madrid. Y resulta que la Juventud Libertaria de Madrid había sido fundada pues por lo menos 50 años antes de nacer yo. Cuando el mayor que me interrogaba me preguntó si pertenecía a alguna organización, le dije que sí. Le conté que era miembro de la Federación de Juventudes de Izquierda. Quiso saber quién más formaba parte.
Usted tiene que entender que si usted me está tratando a mí como me está tratando y estaba oyendo gritos de gente que le estaban pegando por todas las habitaciones, dije, comprenderá usted que yo no voy a dar el nombre de nadie. Si quieren saber, averigüen. Yo no lo voy a decir. Mandó llamar a 2 ayudantes. Me llevaron a una pequeña habitación y luego empezaron a golpearme con los puños en la cara. No podía protegerme, tenía las manos esposadas, usaron un látigo de cuero. Golpearon mis piernas, muslos, caderas. Golpearon y golpearon sin parar. Al cabo de un rato, el mayor regresó. Mi rostro estaba hinchado por todos los golpes y puñetazos. Me observó y dijo: Mire, es sensible pegarle a una mujer y a una señorita joven como usted más. Y yo, muy tranquila, le digo, pues usted ha tenido el valor de hacerlo, porque usted lo mandaba a hacer. Se quedó inmóvil. Pero fíjese que en ese momento yo no percibí el verdadero peligro. No lo percibí. Creo que si lo hubiera percibido me hubiera dado un miedo terrible, pero no lo percibí. No, estaba yo creo que poniéndome tensa, rebelde por la represión que estaba recibiendo, pero no vi el peligro que era lo de la cama. Había una camita allí. Más tarde, en la prisión, me reencontré con mi antigua compañera de celda. Me dijo: ven, hablemos. ¿Te han interrogado? Le conté lo que había pasado. ¿No pasó nada más? No, eso es todo. ¿Por qué lo preguntas? Has tenido suerte. No sabes lo que hacen. Violan a las chicas, las matan. La madre de una amiga mía, había sido profesor en mi pueblo, me dice, ven, que vamos a hablar. Y me cuenta, me dice, ¿te han llevado a interrogar? Le conté, sí, digo, y le conté todo, igual que lo estoy contando a usted, se lo conté a ella. Y me dice, ¿no pasó nada más? Digo, no, nada más. Digo, te has librado de una buena. Un día, el mayor apareció en la prisión junto con un líder falangista. Cuando lo vi, me invadió el pánico. Nos formaron en fila. Falta una prisionera, le dijo al carcelero. No, están todas aquí, respondió ella. Nuestras miradas se cruzaron. Esa chica, dijo, señalándome, es la más rebelde que he conocido. No logramos sacarle nada. Fue inquebrantable. Angustias Martínez Vicente es sentenciada. La condena es de 20 años de prisión. Más tarde, la pena se reduce a 12 años. Después de algunos años, se aprueba una ley que permite recuperar la libertad tras cumplir un tercio de la condena. Efter några år kommer en lag som möjliggör att man kan återfå friheten efter att ha fullgjort en tredjedel av tiden. Total, estuve 7 años y 4 meses en la cárcel. En plena juventud. Y claro, yo siempre he dicho, es tremendo todas las situaciones, pero en esa edad pierdes lo más lindo de la vida. Y es que la juventud no la vives. Yo era casi una niña cuando empezó la guerra, con los problemas, ya digo, naturales de la vida, pero muy bien. Y de golpe, pues me encontré con que no tenía juventud. Pasé 7 años y 4 meses en 4 prisiones diferentes, toda mi juventud. Tuvimos que enfrentar situaciones duras, pero lo peor fue perdernos lo más hermoso de la vida, no poder ser jóvenes, no vivir nuestra juventud. Cuando comenzó la guerra civil, era casi una niña, con preocupaciones normales de la vida. De repente, me di cuenta de que había perdido mi juventud. En prisión, me obligaron a ser adulta. Viví encerrada entre 4 paredes las 24 horas del día, desde 1939 hasta 1946, 7 años y 4 meses. Me arrebataron mi juventud. Me la quitaron. Pero recuerdo con cariño la convivencia con las otras mujeres. En prisión, todo se lleva al extremo, lo más humano, tanto oscuridad como luz. ¿Quiénes somos realmente? En la vida cotidiana, puedes fingir, actuar y mostrar una fachada.
En las fiestas, eres amable y educada, pero en lo más profundo podemos ser completamente diferentes. En prisión no hay lugar para fachadas. Todo el tiempo estás expuesta, desnuda. No hay dónde esconderse. La vida en común y el día a día que compartíamos crearon lazos fuertes de amor y solidaridad. Livet tillsammans och vardagen vi delade skapade starka vänskapsband av kärlek och solidaritet. Había gente que no recibía nada de la calle, ninguna ayuda, ninguna cosa, porque personas o muy represaliadas o en muy malas condiciones económicas o que eran fuera de Madrid, fuera de los sitios donde estaba la prisión. Y entonces no recibían nada. Y los que se recibía algo, se hacía un fondo común de todo. Comida, dinero, lo que fuera. Nos organizamos en pequeños grupos e intentábamos mantener la moral entre nosotras. En la prisión había un pabellón especial para las mujeres más ancianas. Creímos que necesitaban un poco más de cuidado y apoyo. Siempre les dábamos una ración extra de lo poquísimo que teníamos. Mi madre o mis tías, las que estaban aquí, sí, mi familia muy solidaria. Las que quedaron en la calle pasaron un calvario. Piense que cuando estábamos en Nuclés tenían que hacerse, todas las semanas que iban a vernos, se tenían que hacer 40 kilómetros por sierra, andando. Min mor och mina fastrar, de som inte fängslats, besökte mig. Min familj var mycket Mi madre y mis solidarisk. tías, las que no fueron encarceladas, me visitaban. Mi familia fue muy solidaria, pero los que quedaron afuera vivieron un infierno. Cuando mi padre y yo estábamos presos en Ocaña, caminaban 40 kilómetros cada semana para vernos. 40 kilómetros a través de las montañas. En invierno, entre la nieve y la lluvia, y en verano, bajo un calor abrasador. Cada semana venían para vernos unos minutos. De ambos lados había barrotes, un pasillo que nos separaba. Y el carcelero que iba y venía. Una vez, me castigaron con un mes de aislamiento por hablar con mi madre. Pregunté cómo un joven preso en la cárcel de Alcalá, donde estaba mi hermano, había podido quitarse la vida en su celda. Me trasladaron de prisión en prisión. Los traslados eran una pesadilla, viajábamos en camiones abiertos bajo la tormenta de nieve. En la prisión de Ventas, nos hacinaban 30 mujeres en una celda para 7. No cabíamos todas al mismo tiempo. Teníamos que turnarnos para dormir. En el centro de la celda estaba la letrina. Sin puerta. Sin cortina. Sin agua. La represión contra nosotras, las presas políticas, fue despiadada. Nos sometieron a interrogatorios constantes, golpes, torturas. Las raciones de comida eran escasas, el agua estaba sucia. Pero no había alternativa. Había que comer, había que intentar sobrevivir. En la prisión de Ventas, Angustias vive su primera ejecución. Matar se convierte en parte de la rutina. La guerra ha terminado, los franquistas construyen su nuevo España. Los que no encajan deben ser exterminados. En la siguiente cárcel, en los Tóxares, las ejecuciones son sistemáticas. Al menos una vez por semana. Al amanecer. Siempre al amanecer. Fusilamientos todas las semanas. Llegaba el auditorio y decía, ya he dejado carne para toda esta semana. Y todas las semanas, por lo menos una vez a la semana, había fusilamientos. Nosotros sentíamos las descargas, porque era allí en la Tapia misma, sentíamos las descargas. Y luego sabíamos cuántos habían fusilado, porque se hacía un silencio sepulcral y oíamos tan. Los tiros de gracia. Sabíamos, han matado a 15, han matado a 7, han matado a 14, han matado a 20, los que hubieran matado ese día. Y eso lo sentíamos desde la cárcel, desde eso. Imagínese en mi caso, que tenía a mi padre allí, pena de muerte. Los sentenciados a muerte estaban encerrados en celdas subterráneas. No llegaba la luz. Una vida en total oscuridad. Los domingos, los hombres eran obligados a salir de sus celdas para asistir a la misa católica obligatoria. La luz los cegaba, perdían el equilibrio, caían y se desplomaban en el suelo. Mi padre fue fusilado. Dentro, yo aún estaba en la cárcel. Dentro 5 años penado a muerte.
Cuando llegaba el auditor para nombrar, hasta que terminaba de nombrar, era terrible el que continuaba allí. Ese día no lo nombraba y decía, bueno, hoy me salvé. Pero se imagina 5 años pasando por ese calvario para al final fusilarlo. Porque al final lo fusilaron. Oändligt många människor mördades. Un número incontable de personas fueron asesinadas. Mujeres, hombres, ancianos y jóvenes. En el monasterio fusilaron a mi amiga Francisque. Tenía 18 años. Estuvimos en la misma celda unos días antes de su ejecución. A los condenados a muerte los llevaban a una capilla. A veces se les permitía despedirse de su familia. Francisca quería que pasara la última noche con ella. Yo también quería. Pero no fue posible. El día antes de su muerte, vino su padre. Desde nuestro pabellón se podía ver la plaza del pueblo, porque el monasterio estaba en lo alto de una colina. Francisca estaba tan feliz porque había visto a su padre llegar caminando. Venía a visitarla. Pero por la mañana, cuando él llegó, le entregaron su ropa. Ya la habían ejecutado. Y aquí en Ventas fusilaron a muchas. Tenemos ahí hecho las 13 rosas que le llamamos. Son 13 menores, todas menores de edad. 13. Las fusilaron una mañana. Un 5 de agosto del 39. O sea que recién terminada la guerra. No nacen de alegría, sí de dolores, sí. De 3 años de tiros, de 3 años y 1000, que resistió su pueblo solo contra el fusil. En España las flores no quieren ya vivir, porque el pueblo español murió en abril. La vida en la prisión continuaba, los meses se convirtieron en años, los años desaparecieron. Un día a día marcado por el hambre, los castigos, las celdas de aislamiento, el terror y la muerte. Pero nosotras, las presas políticas, creamos una existencia paralela basada en la comunidad y el calor humano. La solidaridad se fortaleció. Negarnos a dejarnos quebrar era una forma de resistencia. La estética de la resistencia. Pues de educación general, sí, porque había bastantes mujeres que no sabían leer ni escribir. Era gente campesina, y entonces nosotros pues pensamos que todo el mundo que salió de la cárcel supiera leer y escribir por lo menos. Hacíamos teatro, creamos un periódico, nos enseñábamos literatura, historia, política y filosofía. Yo enseñaba a la gente a leer. Muchas mujeres que venían del campo eran analfabetas. Pensábamos que, al menos, quien saliera de prisión debería saber leer y escribir. La dirección de la cárcel gestionaba talleres de bordado y costura. Un día de trabajo significaba 2 días menos de condena. Entre las presas había costureras expertas y bordadoras excepcionales. Sus trabajos colchas, manteles y servilletas se vendían a precios elevados, incluso a embajadas. Era un negocio muy lucrativo para el director de la prisión, que acumuló una fortuna privada. Pero las mujeres apenas recibían unas pocas pesetas. En la prisión de mujeres de Madrid se llevó a cabo una acción de solidaridad. En el taller se fabricaban en secreto uniformes de trabajo para hombres, sin que la dirección lo supiera. Un día, alguien dijo, chicas, tengo una idea. Pero al hacer tantos miles, nos van a sobrar muchos miles de metros. Y esos los vamos a confeccionar aparte, los vamos a mandar a la calle para los compañeros de la calle. Y así se hizo. Así se hizo. Los paquetes fueron sacados de contrabando. También iniciamos un periódico clandestino llamado Nuestra Guía, Nueva Estrategia.
hecho a mano, con letras diminutas. Escribíamos sobre la vida en la cárcel y las pocas noticias del exterior que nos llegaban. Estábamos convencidas de que, si los aliados ganaban la guerra, la dictadura de Franco pronto llegaría a su fin. El mundo sería diferente. Por eso era importante seguir los avances de los aliados. Pero cuando llegó la paz, fuimos olvidadas. Los intereses económicos se impusieron. El régimen franquista fue reconocido por Estados Unidos y Europa. El terror continuó durante casi 40 años. Y el tiempo después de salir de prisión fue difícil. ¿Dónde y cómo encontrar trabajo? Para todo se necesitaban certificados que garantizaban que uno era un fiel seguidor del régimen. El aval tenía que decir que eras afecta al régimen. ¿Y quién te iba a hacer eso si habías estado en la cárcel? El aval te lo tenía que hacer o la falange del barrio o el cura del barrio. Mira tú, pues no te lo querían hacer, como es natural. Eso es así, claro. Cada año, el 1 de abril, celebraban el Día de la Victoria con desfiles militares. Todos los que aparecíamos en los registros de la policía secreta éramos arrestados. Nos acusaban de que podríamos provocar disturbios. ¿Qué podríamos haber hecho? Esto significaba que, si lograbas conseguir un trabajo porque alguien tal vez te había ayudado con un certificado, y luego te detenían. ¿Qué le decías a tu jefe? Me han detenido, ¿por qué? Estoy detenida, pues eso no te lo aguantaba nadie. Entonces era una situación terrible, era una situación muy desesperante. Y así pasaron muchos años. Ningún empleador aceptaba eso. Era una situación terrible. Para muchísimas personas, durante muchos años. Hasta la muerte de Franco. Desde el 39 hasta 1975. Yo dejé España en 1954. Sola, tomé un barco hacia Buenos Aires. Viví en Chile durante 19 años, hasta el golpe militar del 73. Junto con mi hermano fundamos una escuela. Ahora vivo en Madrid. Estoy jubilada y activa en la Asociación de Expresos Políticos y Represaliados Políticos. Le dieron toda la opción a Hitler para que siguiera metiendo a Franco material y sin embargo crearon el comité de no intervención que llamaron para que no entrara nada a la República, que era el gobierno legalmente constituido. Nos condenaron por sedición. Quien se había sublevado era Franco, pero los antifranquistas fuimos juzgados por sedición. España no ha hecho justicia con su pasado. Nadie ha sido responsabilizado. No se ha exigido responsabilidades a nadie. ¿Pero por qué? Con el daño que se causó a España. El daño enorme que sufrió el país fue minimizado. La persecución, un pueblo desgarrado, el odio sembrado entre las personas. Todo esto porque un hombre se sublevó. Nadie ha rendido cuentas porque se considera cosa del pasado. Si los hechos pasados no los recuerdas y no tratas de evitarlos, ¿puedes volver a caer en ellos otra vez? ¿O no? Nuestra asociación de expresos políticos y represaliados políticos. Pero la lucha sigue. Queremos dar voz a quienes ya no están. Queremos escribir la historia. Seguiré mientras tenga fuerzas. Yo, 80 ya cumplidos. Ya los cumplí en abril, los 80 años. Uy, son muchos años, ¿no? Son muchos años, ¿eh? Yo, que conocí a Angustias Martínez Vicente en Madrid, me llamo Kerstin Ekström. Acabas de escuchar Memorias en Movimiento, un podcast dirigido por Kerstin Ekström y producido por Daniel Aragay. Encontrarás los datos de contacto en las notas de este programa.